a continuar con esta última reflexión de la tarde y después de esta reflexión tendremos una sesión de preguntas y así concluiremos estos ejercicios espirituales. Vamos a compartir una reflexión sobre un católico con esperanza. Y les voy a leer la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, desde el versículo 1. Preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse, y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Todos sabemos que vivimos en un mundo que, en cualquier forma que lo miremos, está buscando cómo robarnos la esperanza, porque este es un mundo extremadamente oscuro, y cuando queremos en alguna forma prendernos del mundo material para lograr el triunfo que tanto anhela cada persona en esta sociedad, nos prendemos de la muerte, porque el espíritu de este mundo solo trae más oscuridad, no trae ningún triunfo verdadero para el alma, para nuestra vida cristiana. Por eso nuestra esperanza debe estar anclada en nuestra fidelidad a Dios, no en las glorias de este mundo. Ustedes se dan cuenta que el engaño del espíritu del mal siempre se presenta en dos formas. Una, cuando le abre toda la seducción de las cosas materiales. Por eso entra la corrupción en el hombre, la búsqueda del dinero fácil, las oportunidades que hay en la vida por medio de atajos, mentiras, trampas, crimen. Eso es lo que el mundo vende con facilidad, y la gente emprende ese tipo de vida con mucha facilidad. La otra es la religiosidad, cuando el hombre practica su fe pero en forma meramente religiosa y no entra en el Espíritu de Dios, sino que entra en un espíritu de religiosidad. Ahí lo que entra es la superstición. Nosotros por naturaleza tenemos un espíritu supersticioso por causa del pecado original, así de que tenemos la tendencia de escudriñar en las cosas secretas. Por eso, si alguien nos dice que sabe algo de lo oculto, de lo que nosotros no podemos ver, de lo que no podemos entender, puede que nos captive porque nos seduce, porque tenemos un espíritu de curiosidad que viene del pecado original, y el diablo sabe eso, y por ahí nos puede engañar. Y el diablo siempre se viste de luz. Él no, como yo decía en la reflexión pasada, el demonio no aparece con cachos y con cola. El demonio aparece oliendo muy bien, muy perfumado,
muy santico, extremadamente sofisticado en su lenguaje religioso para engañar al incauto, al que es curioso, al que es supersticioso. Por eso, en estos tiempos, más que nunca, para nosotros mantener la verdadera esperanza del cristiano, debemos cortar con la curiosidad, porque eso nos puede dañar. La curiosidad mató al gato, dice el refrán. Es importante ahora más que nunca mantener una fe sencilla, una fe pequeña. La fe pequeña y sencilla es la obediencia a la sana doctrina, a las tradiciones sagradas, obedecer todo lo que es ortodoxo, que es correctamente obediente, pero que no tiene nada extraordinario. Yo le cuento una cosa: el católico que es capaz de vivir en la sencillez de su vida sacramental, confesándose con frecuencia, comulgando con frecuencia, estando pendiente de su corazón, de estar siempre convirtiéndose en una mejor persona, estando pendiente del prójimo para asegurarse que uno pueda hacer el bien en todo lo que hace, tener una relación muy cercana a la Virgen María, que para nosotros como católicos es una revelación divina, la maternidad celestial. Tanto así que miren ustedes que la Virgen es el mensajero más frecuente en la tierra enviado por el Padre a nosotros, que ella ha aparecido por toda la tierra y se ha manifestado en miles de formas. Ahora, obviamente que como el diablo sabe eso, también hay cientos de videntes falsos, cientos. Por eso nosotros debemos cortar con la curiosidad en la forma en que cuando tengamos una relación sana y verdadera con la Virgen María, la vamos a tener por medio de la oración, no por medio del mensajerío, sino de la oración. El rosario, que es un arma poderosa contra las tinieblas, es para nosotros una oportunidad de unirnos a esa maternidad celestial, porque eso es lo que siembra en nuestro corazón la verdadera esperanza. Miren ustedes la fuerza que tiene el rosario desde lo místico. El rosario envuelve todos los misterios del nacimiento, de la pasión del Señor y la resurrección del Señor, y también los misterios que el Espíritu Santo nos dio a través de Juan Pablo II, que son los misterios de luz, misterios de triunfo. Esto hay que entenderlo, de que el demonio y sus ángeles caídos viven en la eternidad, en el eterno presente de Dios. No viven en el tiempo, ni viven en el espacio. Por eso, en el eterno presente de Dios, todos los misterios de nuestra fe están presentes. Por decir algo, el Señor está en la cruz agonizando a las 3 de la tarde en el eterno presente de Dios. Entonces, si yo llevo un crucifijo bendito conmigo, los espíritus que hay rondando los aires, como los llama San Pablo, si yo estoy en gracia de Dios y tengo ese crucifijo, el demonio no va a ver un objeto material que cuelga de mi cuello, sino que va a ver al Señor en la cruz, porque Él ve a ese Cristo en el eterno presente, porque por la bendición del sacerdote que convierte ese instrumento material en un sacramental, que quiere decir lo convierte en un verdadero Cristo, los espíritus están viendo eso y huyen. Por eso el sacramental no es un amuleto, o sea que no es algo que pueda llevar a una persona que esté en pecado y con eso protegerse. Eso no es posible. El sacramental es una extensión de nuestra fidelidad, pero está consagrado por la bendición del sacerdote. De esa misma manera, el sacerdote convierte el agua
con la bendición que le da, la convierte en agua sobrenatural. Por eso se llama agua bendita. Lo mismo el aceite, la sal. Entonces, el rosario, que invoca los misterios de nuestro Señor Jesucristo, coloca los espíritus del mal en la realidad que se está invocando. Si yo estoy hablando del primer misterio glorioso, el Señor resucita al tercer día. Ahí están los demonios al frente de la resurrección del Señor. ¿Cuánto cree usted que duran los demonios ahí? Nada. Se van a escapar, se queman si se quedan ahí. O sea que usted está exorcizando su vida con el rosario, porque usted está proclamando palabras de Dios y recreando los misterios de nuestra fe, solo con rezar el rosario. Pero advierto, para que no nos olvidemos, estamos hablando de una persona que está en gracias de Dios. Por eso es importante entender la fuerza que tiene la oración y lo importante que es ser pequeño y dejar la curiosidad. Estos son los tiempos en que el demonio llegará a engañarnos en una forma extraordinaria si caemos en la curiosidad. Por eso, la forma de estar libres de todo engaño es la sencillez de la forma en que practicamos nuestra fe. Si usted, como repetí antes, usted es el católico que se confiesa, comulga, tiene una relación con la Virgen María íntima por medio de la oración, a usted el diablo no lo puede tocar. Pero si usted hace todo eso, pero está pendiente de cuánto profeta hay, de cuánto vidente hay, de cuánta información sobrenatural aparece publicada y por todos lados metido en toda esa curiosidad, el diablo le corta la cabeza. No se olvide de eso. Por eso es importante la pequeñez y la sencillez. Esa es la forma en que nosotros podemos atravesar estos tiempos tan difíciles en que estamos. Esta oscuridad que ha caído sobre el mundo. Ustedes saben que la Virgen de Fátima le advirtió a Lucía que cuando ella muriera comenzaría la gran oscuridad en este mundo. Y qué oscuro que está este mundo. Ustedes se han dado cuenta en la velocidad que esto se ha empeorado. Cómo la humanidad se ha perdido, se ha degenerado en la forma más descarada, más absurda, más cínica, sin ningún recato de ninguna naturaleza. El demonio está izando todas sus banderas y desfila los pecados más horribles por las plazas y las calles en el mundo entero. Y esto tiene que darnos a nosotros un campanazo muy grande, que quiere decir, tenemos que ser sencillos y pequeños para que esa verdadera esperanza del cristiano sea una realidad en nuestra vida y el diablo no pueda confundirnos. Porque ¿cómo confunde el diablo a los hijos de Dios? Los confunde con su propia religión. Esa es la forma en que los confunde. Él no los va a confundir con un lenguaje diferente que lo va a asustar a usted. Lo va a confundir es con su propio lenguaje religioso, con los elementos, señales, imágenes que usted sigue, que usted practica. Con eso lo toma, con eso lo engaña. Y cuando se da cuenta lo engañado que está, es muy tarde ya, porque ya lleva años metido en eso y perdiendo tiempo y poniéndole cuidado a cosas que son innecesarias para su fe, porque nosotros no necesitamos nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay ninguna noticia que tenga que venir del cielo para nosotros. Todo está revelado ya. Todo se contiene en el Evangelio. El Señor dijo, no le pongan cuidado a nadie que venga a decir que el Señor está acá, que el Señor está allá, que el Señor dice esto, que el Señor dice aquello. Nada, porque todo ha sido revelado ya. Y por eso, si nosotros seguimos la sencillez de nuestra fe, nuestra doctrina que es tan rica y que está tan perfectamente explicada a través de nuestro catecismo, si seguimos caminando así,
vamos a llegar derechito a la casa del Padre. Pero ojo con las distracciones, ojo con el mensajerío, ojo con el terrorismo religioso, ojo con todas estas noticias malas. Ustedes se dan cuenta que las noticias, por ejemplo, comerciales, son una industria. Y se dan cuenta también que lo único que venden las noticias son tragedias, nada más. Noticias malas son las únicas que se venden. Y la gente está tan lavada el cerebro con eso que se pone a mirar canales de televisión, y si encuentra un noticiero que está presentando un matrimonio con niños cargando flores y una serenata clásica, nadie se queda en ese canal. Pero cuando llega el canal donde están decapitando gente, explotando ciudades, torturando niños, ahí se quedan, porque eso es lo que quieren mirar: el desastre, la tragedia, el terror. Eso es porque la humanidad está ya educada para vivir del terror, de las malas noticias. Y entonces hay una morbosidad, y por eso el demonio viene a engañar al pueblo de Dios, dándole mensajitos raros y cosas y prevenciones y anuncios y emergencias y fórmulas y bebedizos y quién sabe cuántas cosas aparecen. Eso no es verdad y eso no es necesario. Miren, ¿cuál es la diferencia de cuando íbamos a que nos leyeran las cartas, a que nos hablara la bruja, a que nos hicieran la carta astrológica, a que estemos detrás de gente que está supuestamente recibiendo mensajes? No hay ninguna diferencia, es el mismo espíritu de curiosidad, es el mismo espíritu del pecado original, es la misma tendencia mala que hay en nosotros. Porque si somos obedientes a la iglesia, sabemos, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ha sido revelado ya. Apréndase el evangelio y ahí tendrá la verdad. Usted quiere saber cosas, usted quiere entender qué está pasando en este mundo, léase los 4 evangelios con cuidado, léase todas las epístolas y verá dónde está la luz y la verdad. Ahí está. No falta nada, absolutamente nada, y no necesita que nadie le diga nada, porque el Espíritu de Dios lo llevará y lo guiará todos los días de su vida si usted es fiel. Entonces, cuando hablamos de la esperanza del cristiano, del católico, estamos hablando de la obediencia. Un católico obediente está lleno de esperanza, porque nadie lo puede engañar. Simplemente porque vive un evangelio limpio, una doctrina limpia, y ninguna doctrina falsa se lo puede arrastrar, porque es una persona sencilla. Miren que la esposa que es fiel, que es sencilla, que está enfocada solo en su hogar, ningún otro hombre la puede seducir, porque ella no está buscando una vida extraordinaria, no está siendo creativa y curiosa, y no tiene ningún interés de descubrir nada nuevo fuera del matrimonio y del sacramento en el que está comprometida. Y lo mismo hace el esposo fiel. No están interesados en nada más que en lo que se comprometieron, en eso. Y esos matrimonios duran, estos matrimonios tienen la bendición de Dios y la fortaleza y la esperanza, porque están en obediencia. Y así debe ser nuestra vida en todo lo que hagamos, para que mantengamos esa salud espiritual y para que seamos esos católicos que realmente debemos ser, gente íntegra, gente sencilla. Porque mire, si nosotros hablamos entre nosotros sobre nuestra fe, qué bonito que es hablar de lo que ha hecho en nosotros el sacramento de la confesión. Decir, mire, cuando yo me confieso, esto es lo que siento en mi corazón. Cuando yo comulgo, esto es lo que siento en mi corazón. Cuando estoy en adoración al Santísimo, esto es lo que me pasa en mi vida. Cuando rezo el rosario, estas cosas maravillosas suceden. Y compartir la fe, que es sencilla, que es básica, que es catecismo, que es simplemente la iglesia, que es una doctrina clara,
Esa es la conversación del cristiano que no está distraído. El cristiano que es fiel y que es sencillo, que es humilde, que es pequeño. Ahí es donde está el secreto, porque vivimos tiempos de mucha confusión. Y esto se va a volver más confuso todavía, porque entre más se acerca el regreso del Señor, más desesperado el demonio y más trucos va a lanzar sobre la mesa. Tiene todos los juguetes afuera para entretener la humanidad y tiene toda clase de información, toda clase de ideas, toda clase de ideologías y filosofías y toda clase de desarrollos en todas las áreas posibles en este mundo material, para que el hombre esté hechizado, seducido, ocupado, para que vive una hiperactividad inconsolable y para que pierda ese recato interior, esa prudencia, esa sobriedad, esa coherencia con que debe vivir el cristiano. Porque nosotros no podemos dejarnos robar la coherencia en nuestra vida. Hay que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado, caminando con los pies muy en la tierra, pero con el corazón muy en el cielo. Por eso la palabra de Dios dice: busca primero las cosas de arriba y todo lo demás te llegará por añadidura. Y esto hay que pensar si nosotros lo estamos escuchando bien y si entendemos qué es lo que quiere decir el Señor con eso. Porque buscar las cosas de arriba es buscar las cosas de Dios. Y el camino para buscar las cosas de arriba está perfectamente señalado en nuestra doctrina católica. Si usted lee la historia de los santos de la iglesia, los doctores de la iglesia, los místicos de todos los tiempos en nuestra iglesia, va a encontrar algo común en todos ellos. Todos ellos fueron incondicionalmente obedientes a la iglesia y muy sencillos en las prácticas de su religión, muy sencillos. No había nada extraordinario en ellos. Ellos fueron personas de comunión, de confesión, de oración, de caridad, de espíritu de servicio, de paciencia, compasión, tolerancia. Esos son los atributos de la vida cristiana, de una vida que tiene esperanza en Dios. Y así es. Mire usted cualquier santo, cualquier historia en la iglesia y encontrará solo eso. Y mire las maravillas que Dios ha hecho a través de cada uno de esos santos. El Señor ha hecho milagros tan grandes a través de ese tipo de santos que uno a veces piensa que eso es hasta fantasía de lo extraordinarios que son. Y esto es algo que sucede en cualquiera de nosotros, porque la vida nuestra es un milagro, desde la concepción hasta la muerte. Y nosotros debemos tener eso claro en nuestra vida, el milagro tan extraordinario que es el don de la vida. Y todos los días tenemos que glorificar a Dios por lo que tenemos, y lo tenemos también porque a Dios le damos gracias todos los días por el don de la vida, por la salud física, mental, espiritual. A veces le damos gracias por la enfermedad, por las pruebas, por las luchas, por los obstáculos, por las humillaciones, por las persecuciones, por los errores que cometemos que nos enseñan a corregirnos. Por todo eso glorificamos a Dios, porque la vida es una escuela de almas, y estamos acá aprendiendo esta lección todos los días. Hay que implorarle a Dios que nos ayude a ser buenos estudiantes del Evangelio, buenos estudiantes del ejemplo de Cristo. Eso es lo que necesitamos ser, muy buenos estudiantes de la escuela del amor, porque esa es la lección que estamos buscando pasar. Ese es el grado que queremos recibir, la corona de la que habla San Pablo, que queremos recibir esa corona eterna. Y hay que estar pendientes de que nada nos distraiga. Miren, la recomendación para vivir sobrios en estos momentos turbulentos de tanto acontecimiento en el mundo es
no alarmarnos, ser sencillos, ser pequeños, vivir en la oración, tener fe, estar muy fuertes interiormente y no permitir que el miedo entre ni en una molécula de nuestro ser. Eso es importante tenerlo claro. Para eso tenemos que tener solo los oídos abiertos a lo que el Señor ya nos ha revelado, a nada más. Porque de lo contrario el demonio nos va a engañar, porque está muy pronto a llenarnos la cabeza de ideas, de información, de mensajes, de cosas raras, y nos va a sacar del camino. Se nos va a robar lo más importante de nuestra vida, que es nuestra sencillez, la humildad, la obediencia. Eso es lo más importante. Si nosotros no logramos vivir con sencillez, con humildad, con obediencia, somos unos perdidos, porque si no somos así, estamos siendo simplemente personas llenas de sí mismas. Nos vamos a perder, porque el demonio nos puede engañar con nuestras propias ideas, con nuestro propio egoísmo, egocentrismo, con estas ideas que tenemos de sí mismos. Eso nos tumba. Por eso el hombre que está lleno de sí mismo es un hombre curioso, y el demonio le habla al oído, y siempre llegará el instrumento que lo conquista para que escuche, porque es como el canto de las sirenas de Ulises en la mitología griega. Es una enseñanza de lo que es la seducción. ¿Cómo es posible que con esos cantos extraordinarios el hombre pueda ser sacado de su curso y llevado a la perdición, llevado a los errores, llevado a las cosas que uno no debe escuchar y al camino que no debe tomar? Por eso, si queremos hablar de la esperanza, tenemos que hablar de esa sencillez. Es muy común que nosotros escuchemos hoy muchas doctrinas nuevas. Extremadamente abundante es eso. Hay tanta cosa nueva, hay tanta secta, y la mayoría aparecen como si fueran de Cristo. Incluso por ahí hay pastores hablando de que depende del diezmo que den, así va a ser la protección del virus. Y hay gente tan ingenua que cree esas cosas. ¿Por qué razón llegan a perder la sabiduría de Dios y se dejan engañar del diablo en esa forma? Y los engañan en nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno pierde la fidelidad a Dios, y cuando uno deja de ser así pequeño y humilde, el diablo lo tumba y se lo lleva el viento que más sopla. Y por eso termina la gente en sectas, termina la gente siguiendo doctrinas raras, en mensajeros extraños, porque se dejan arrastrar por toda clase de información. Y esto es vital en lo que tenemos que hacer en estos tiempos: estar atentos, estar alertas, descubrir el camino más pequeño, más sencillo, para que podamos entrar por esa puerta estrecha, como dice la palabra. Es que no es fácil imaginarse con claridad qué quiere decir el Señor con la puerta estrecha, el camino estrecho. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿En qué forma se puede dibujar eso en nuestra vida personal? ¿Cómo es un camino estrecho? ¿Cuál es la puerta pequeña? Ustedes saben que el mundo nos vende a nosotros la autopista, llena de toda clase de oportunidades. El camino amplio nos vende a nosotros la puerta más grande, la puerta más extraordinaria. Eso es lo que el mundo vende, lo que brilla, todo eso es lo que vende. El espejo más fino, el cristal más atractivo, donde podamos vernos mejor este rostro. Pero el camino de Dios es totalmente contradictorio a las autopistas de este mundo. Porque miren ustedes cuál es el camino señalado por el Señor.
Pues miren ustedes dónde se concluye el camino que el Señor nos señaló. Se concluye en la entrada de Jesús por la puerta del Calvario, que es el juicio ante Pilatos del que les hablaba en la reflexión anterior. Ahí viene la conclusión. Y el Señor entra por ese sendero de la cruz del Calvario y ahí nos muestra cómo llegar a casa. ¿Se dan cuenta lo que es un sendero estrecho y una puerta bien angosta? ¿Cuál es la puerta angosta para entrar al cielo? Se llama la cruz. Ustedes han escuchado sobre la montaña de Sión. Y en el Antiguo Testamento se presenta el Sión terrenal, la montaña de Sión. También se presenta la Jerusalén de la tierra, que todavía está ahí, en Israel. Pero al mismo tiempo nos enseña el Señor de que esa montaña y esa ciudad están en el cielo, porque son imágenes de nuestro destino. Nosotros no buscamos la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial. Y nosotros no escalamos la montaña de Sión física, sino la montaña de Sión mística, que se sube por la cruz. Esos son los escalones de la montaña de Sión, la cruz. Por eso es una puerta estrecha. ¿Cuántos se quieren acostar en ese madero y crucificarse con el Señor y morir a sí mismos? Esa puerta estrecha no es muy apetecible, esa puerta estrecha no es muy seductora para aquellos que son carnales, terrenales, que están embebidos y seducidos por el espíritu del mundo. Esos no entienden lo que es una puerta estrecha, esos no entienden lo que es una cruz, esos no entienden lo que es el Calvario, eso no lo quieren. Incluso el cristianismo moderno no vive la cruz, no vive el Calvario. El cristianismo moderno se presenta en la última cena y aparece de nuevo en la resurrección. Por el Calvario no pasa y no quiere saber nada de cruz. Ese es el evangelio de las sectas cristianas, ese es el evangelio de tanto cura que ha perdido la verdad y que predica un evangelio nuevo, el evangelio de la misericordia. Y miren, es verdad que la misericordia de Dios es extraordinariamente gigantesca, no podemos ni concebirla, pero es que no podemos hablar de la misericordia sin cruz, no podemos hablar de la misericordia sin justicia, porque para que haya misericordia tenemos que entender justicia. Eso es importante. Por eso la palabra dice: asegúrate de arreglar lo que tengas pendiente con tu hermano mientras vas de camino, porque si no te denuncian ante el juez y el juez te sentencia y te envía al carcelero y no podrás salir de la cárcel hasta que no pagues el último centavo. Esto tenemos que entender qué es lo que quiere decir la palabra, porque el Señor nos está advirtiendo de que si nosotros no arreglamos nuestra vida mientras estamos en este mundo y vamos camino hacia la eternidad, podemos quedar sentenciados a un muy doloroso purgatorio. Y de ahí no salimos hasta que no solucionemos hasta lo último que tengamos pendiente, que no logramos solucionar en esta vida. Y esto es una enseñanza clara. Por eso digo, no necesitamos buscar información en ninguna parte, porque lo tenemos todo revelado. El Señor nos dio instrucciones de cómo llegar al cielo, cómo seguirlo y cómo lograr la victoria. Cuando leemos a San Pablo, esa carta tan extraordinaria ya en su vejez, cuando está preso en Roma y sabe que ya va a morir y que de esa sí no se va a escapar, está diciendo San Pablo: he corrido la carrera, estoy pronto a ser derramado en libación, preparado para recibir la corona
la corona prometida por el Señor. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Ese es un triunfo increíblemente grande. Hablar así es lo que nosotros debemos aspirar a lograr, a alcanzar. Poder decir eso antes de morir, poder uno estar seguro que corrió la carrera y que ya está listo a que lo coronen en la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Ahí es donde está el ejemplo de lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Pero no se olviden de las contradicciones de esta vida. ¿Qué sucede después de que San Pablo se despide en esa forma? San Pablo es decapitado. Esa es la forma en que él sale de este mundo. El íntimo amigo de Jesús salió decapitado. Sin embargo, pasan cosas extraordinarias. La historia nos enseña que la cabeza de San Pablo saltó 3 veces y en cada lugar que tocó al saltar salió una fuente de agua. En Roma hay un lugar que se llama las 3 fuentes y es donde tocó la cabeza de San Pablo las 3 veces. Y son cosas por encima de lo natural, extraordinariamente místicas, extrañas, pero son una enseñanza para nosotros de ver lo contradictorio que es el camino con el Señor. Y ustedes se dan cuenta que el mundo nos enseña algo muy diferente a la cruz, muy diferente al martirio, muy diferente a lo que el Evangelio nos enseña, porque el mundo nos enseña sobre la comodidad, sobre las oportunidades en este mundo, sobre la victoria en el mundo terrenal, las cosas terrenales. Eso es lo que enseña. El mundo no nos va a enseñar a sacrificarnos, a martirizarnos por la verdad. No, nos enseña a ser políticamente correctos. Esa es la escuela más distinguida de este mundo. Que usted se cuide de no arriesgarse ni exponerse para que no pierda las oportunidades de su vida, para que no lo persiguen, no lo discriminen, no le cierren las puertas, para que no pierda amistades, para que todo el mundo lo acepta, lo quiere y lo apoye. Eso es el mundo políticamente correcto en el que todos quieren vivir para no sufrir. Pero la realidad es que si queremos vivir con Jesucristo y tener esperanza, tenemos que sacrificar esta vida para poder alcanzar la vida eterna. Por eso se dice que el que trate de salvar esta vida la perderá, y el que la sacrifica y la entrega a Dios la ganará. Por eso ese ejemplo de la muerte del Señor en la cruz es la mayor muestra de lo que es el camino, lo absurdo que es el Calvario, lo absurda que es la muerte del Mesías en esa cruz y lo extraordinario que es el milagro de su resurrección. Algo que los apóstoles quedaron tan impactados que ni siquiera reconocían al Señor cuando se les aparecía, y fueron 40 días que estuvo con ellos, se apareció a ellos muchas veces y cada vez se sorprendían, cada vez que se les aparecía. Esto es algo que nosotros debemos contemplar con mucho cuidado, porque cuando nosotros observamos bien la mano de Dios en nuestra vida, a veces nos asombramos y nos preguntamos si será que estamos viendo las cosas bien, porque Dios está envuelto en todo en nuestra vida, porque somos su pueblo, somos sus hijos, hemos sido escogidos con nombre propio para ser parte de este ejército en el cual nos ha enlistado. Y es verdad, es una realidad. Somos esos soldados del Señor, mensajeros del mensaje más importante, que es el mensaje de la salvación, el mensaje de la esperanza. Y tenemos que concentrarnos con mucho cuidado en mirar cómo se mueve la mano de Dios en nuestra vida. Pero no se olviden de lo contradictorio que es el camino con el Señor, porque
yo no veo simplemente la mano de Dios en la vida porque el Señor me dio un carro nuevo, porque me dio un empleo nuevo, porque me dio las cosas que yo sueño tener. De pronto esas cosas también nos las da Él, de pronto. Pero lo que más nos da el Señor, que es importante en nuestra vida, son las oportunidades de santificarnos. Es el regalo más grande que nos puede dar. A mí, hace 22 años ya, 23 años ya, me secuestraron aquí en Colombia. Llevaba 33 años alejado de Dios. Había nacido en una familia católica y hasta los 14 años practiqué mi fe y me alejé por 33 años. A los 47, durante un secuestro donde estuve en la selva del Chocó por 6 meses, en el día 15 se me apareció el Señor, en un momento que estaba yo prácticamente casi muerto porque me habían sentenciado a muerte y estaba en una situación espantosa, en una cueva llena de murciélagos, amarrado, encapuchado, y ahí tuve una experiencia mística con el Señor que transformó mi vida para siempre. Desde entonces yo encontré algo que es absurdo para todos mis compañeros en California, donde yo viví tantos años, en Los Ángeles. Allá vivía cuando fui secuestrado, y fue que yo regresé a decirle a toda esa gente que me conocía que bendito secuestro. Y obviamente que todos están convencidos todavía que estoy loco, porque no van a entender nada. ¿Cómo puedo yo considerar lo que me pasó como un milagro y como un rescate y como lo mejor que me pasó en mi vida? Eso tan absurdo la gente no lo entiende, pero en realidad esos son los caminos misteriosos del Señor. Por eso tenemos que entender este lenguaje, pues tenemos que entender que la puerta es estrecha, que el camino es muy angosto para llegar a esa promesa del Señor. No es un camino de rosas, eso no es. Hay que caminar con esa conciencia, tener conciencia de que las cosas que Dios trae a nuestra vida, que más beneficio nos da, son las más dolorosas y las pruebas más difíciles. Esas son las que nos tallan, las que nos moldean, las que hacen sentir que esas manos del alfarero están recreando en nosotros esa imagen en la que fuimos creados, que perdimos por el pecado. Eso duele, pero es que esa es la gracia más grande que podamos recibir, de que el Señor se apiade de nosotros tanto que nos permita vivir experiencias extremadamente difíciles para santificarnos. ¿Qué regalo tan grande es eso? Y tenemos que estar preparados para poder vivir estas experiencias con amor y purificarnos con ellas, porque el demonio quiere que nos corrompamos con esas experiencias. Yo conocí mucha gente cuando salí del secuestro, que era gente que había estado también secuestrada y que había sido liberada casi que al mismo tiempo que yo, que de milagro no habían sido asesinados. Y la mayoría de esa gente se había corrompido con el secuestro. Todo lo que tenían en su corazón era venganza, odio, era todo lo que tenían. Odiaban todo y a todos, inclusive a Dios. No querían saber nada de Dios. Y esto yo lo miraba con asombro, porque decía, Dios mío, ¿cómo pueden haber perdido esta oportunidad tan grande para purificarse? Pero obviamente que ¿cómo podía yo juzgarlos? No podía. Cada uno maneja el dolor y el sufrimiento de acuerdo a las decisiones que toma con su propia voluntad. El Señor nos da libertad para eso. Pero a mí el Señor me dio la gracia de encontrar un regreso a casa, un regreso a la iglesia por medio de esa prueba tan espantosa, que es tal vez lo más horrible que me ha pasado en mi vida, sin embargo, lo más grande espiritualmente hablando, porque es el regreso a casa.
Si no hubiese sido por ese secuestro, estaría condenado porque ya me hubiese muerto. Porque vivía una vida de desobediencia, de excesos, no hubiese podido llegar a la edad que tengo hoy y además no hubiese entendido lo que era el Señor en mi vida y el don tan maravilloso que había recibido al ser bautizado y al ser llamado en esta iglesia que el Señor mismo me reveló con su propia voz, que esta iglesia católica es su iglesia. Y por eso yo vivo con mucha pasión mi fe católica, porque la testifico hasta los últimos rincones de la tierra. El Señor me ha llevado por 120 países en todos los continentes y donde he ido he testificado sin ningún problema de que la iglesia católica es la iglesia del Señor y que nosotros somos el ejército de Dios y que Él nos ha escogido con nombre propio, nos ha enlistado en su ejército y de que es un honor y una bendición muy grande ser católico y también la responsabilidad más grande que pueda tener un ser humano. Y esto hay que tenerlo muy claro en nuestra conciencia. Esto no es un accidente, esto es una milicia. El Señor nos ha llamado a ella. Y hoy sí que se necesita tener conciencia de esto. Porque si en algún momento de la vida es importante que nos pongamos este cinturón de lo que es el servicio a la iglesia, es hoy, cuando el mundo está tan perdido. Cuando están pasando tantas cosas que tienen a la gente asustada y corriendo. Hoy es el momento en que los hijos de Dios deben aparecer con fortaleza, con esperanza, con paz, con gozo en el corazón. Porque cuando alguien está fuera perdido, confundido, atormentado y pasa un hijo de Dios en toda la paz, la seguridad y la esperanza, se asombran. Y quieren de eso que tiene ese que va por ahí, que tiene esa fuerza, esa luz, esa esperanza, esa fortaleza. Quieren de eso, porque eso no lo encuentran en ninguna parte, eso no lo consigue el dinero, eso no lo consigue absolutamente nada que el mundo produzca. Eso solo viene de Dios y de la fidelidad de su criatura obediente. Solo de ahí viene. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra cerremos todo lo que aquí hemos compartido. Y les voy a leer a ustedes de el profeta Joel, en el capítulo 2, desde el versículo 10. Visión del día de Yahvé. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su brillo. Yahvé alza la voz al frente de su ejército, porque son innumerables sus batallones, porque es poderoso el ejecutor de sus órdenes, porque es grande el día de Yahvé, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Mas ahora, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con duelo. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé, vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor y se retracta de las amenazas. ¿Quién sabe si volverá y se compadecerá y dejará a su paso bendición, ofrenda y libación para Yahvé vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, promulgad un ayuno, convocad la asamblea, congregad al pueblo, purificad la comunidad, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho, que salga el esposo de su alcoba y la esposa de su lecho. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes ministros de Yahvé y digan: perdona, Yahvé, a tu pueblo y no entregues tu heredad a la deshonra y a la burla de las naciones. Que no se diga entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Palabra de Dios.
Pues le damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de compartir los misterios de nuestra fe. Vamos a tomar un pequeño descanso y tenemos media hora de preguntas. Amén.